Chile, y tiene que ver con el oír la voz de Dios, tiene que ver, ¿cierto?, a quién oímos y qué es lo que oímos. En este tiempo donde el Espíritu Santo se está moviendo poderosamente, ¿cierto? Y lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Chile. El enemigo va a traer voces distractoras, el enemigo va a traer ciertas voces de desánimo, voces que hablen a tu alma y no a tu espíritu. Entonces es importante pasar tiempo con el Espíritu de Dios, es importante, ¿cierto? Esa intimidad, esa comunión, para que la voz de Dios esté resonando siempre en nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque es más difícil a Satanás robarnos algo en el corazón que algo que está en la mente. Y necesitamos la voz de Dios, oírlo, oír la palabra, oír lo que Dios dice, pero con los oídos de de nuestro espíritu, de nuestro corazón, porque eso es lo que va a dar fruto. Y hay unas palabras que son como igualmente clave, como es toda la palabra de Dios, pero yo me quise anclar en Mateo 3:17, ¿cierto? Donde el Señor confirma a Jesucristo como, como su Hijo. Creo que esa voz del Padre, la voz del Todopoderoso, hablándonos a nuestro corazón, hablando a nuestro espíritu, que somos sus hijos, que ustedes son sus hijas, es la voz más importante que podemos escuchar. Esa afirmación nosotros necesitamos escucharla siempre, siempre, siempre. Y la forma de escuchar siempre esa verdad, esa declaración, esa afirmación que va a traernos vida a nosotros es que salga de nuestra boca. El Señor nos habla, cierto, audiblemente, el Señor nos habla en visiones, el Señor nos habla en sueños, nos habla a través de hermanos, de profetas, nos habla de distintas formas, pero lo más importante es creer. Eso es oír con el corazón, es creer lo que Dios dice de ti, que tú puedas escuchar y que tú puedas confesar diariamente que eres su hija, su hijo amado, en quien Él se complace. Eso es básico, eso es fundamental, eso es poderoso, eso trae posicionamiento, eso trae propósito, eso trae autoridad, eso trae victoria, conquista, trae poder, trae fuego, trae seguridad, trae renuevo, todo. Esa palabra es la semilla que te va a definir a ti. Y cuando el Padre te confiesa como hijo, viene, ¿cierto?, la sustancia que es el amor de Él. El Padre nos habla, como te digo, a través de distintas situaciones, de distintas formas, pero cada vez que Él me habla, le habla a mi espíritu, yo tengo que hacer crecer esa semilla de vida, confesando quién soy. Que soy su hijo, su hija amada. Eso te va a posicionar, te digo, te va a convertir a ti en una puerta para que otros vengan, te va a permitir caminar en justicia,
te va a permitir manifestarte como heredero, te va a permitir acceder a todo, a esa gloria espiritual que está escrito en su libro, en la Biblia. Experiencias sobrenaturales, experiencias angelicales, dimensiones, todo eso está ahí para nosotros, los hijos, pero debemos oír la voz de Dios, la voz de Dios, y la voz de Dios te va a dar vida. Te vuelvo a repetir, la voz de Dios es la verdad. Eso va a ser el fundamento de lo que tú levantes, un proyecto, un matrimonio, un ministerio, que tú estés constantemente oyendo esa verdad. Esta es mi hija amada en quien mi alma se complace. Este es mi hijo amado en quien mi alma se complace. De ahí partimos. De ahí. El hijo tiene autoridad, el hijo entiende propósito, el hijo está pleno, el hijo está confiado, el hijo tiene autoridad. La forma, ¿cierto?, de, de ser fortalecido, de no ceder a las tentaciones de Satanás es precisamente creyendo, guardando, regando esa verdad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo, que fue tentado, ¿cierto?, más de 3 veces, aún estando en la cruz, no desistió porque él oyó la voz del Padre. Y no solo fue esa vez que le dijo, este es mi hijo amado en quien mi alma se complace, sino después también lo podemos ver en Mateo 17:5, cuando él se transfiguró, cuando se encontró con Elías, con Moisés, y se oyó la voz que dijo, este es mi hijo amado en quien mi alma se complace, a él oír, a él oír. Es tan importante, y una de las cosas que más marca el Señor en la Escritura es el oír y el ver. Dos sentidos fundamentales para la iglesia. Como te digo, el oír va más allá de escuchar un sermón, el oír va más allá de escuchar una prédica. El oír tiene que ver con ver, tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con humildad, tiene que ver con mansedumbre, tiene que ver con una búsqueda, tiene que ver con un clamor, tiene que ver con sabiduría. Si Jesús es la imagen de la sustancia, ¿cierto?, del Padre, nosotros no somos distintos de Cristo, no somos distintos de Jesús porque Él nos habita, Él nos habita. Entonces, el oír es fundamental. El oír, el cómo oyes, va a definir, te vuelvo a repetir, identidad, va a definir propósito. Muchas veces nos pasa que podemos vagar, ¿cierto? Como le pasó al pueblo de Israel, que vagó tantos años en el desierto porque no escuchó la voz de Dios. Y muchas veces nosotros, por no oír la voz de Dios, por oír la voz de nuestras emociones, también damos vueltas en el desierto una y otra vez y no nos encontramos con el Señor y no nos sentimos plenos y nos bajoneamos, como decimos acá, nos desanimamos y pensamos que no estamos avanzando. Cuando tú no estás escuchando la voz de Dios, es fácil distinguirlo porque tú dejas de escuchar la voz de Dios y te comienzas a mirar tú. Te comienzas a mirar tú, te comienzas, y no solo que te mires,
sino que no ves gloria. Ves lo malo, ves los traumas, los temores, las angustias, las ansiedades, la escasez, el proceso. Entonces ahí tú puedes ver cuánto o cómo estás escuchando o a quién estás escuchando. Estás escuchando la voz de la necesidad, la voz de la soledad, la voz de la angustia, la voz quizá de un proceso doloroso. Todo lo que te lleve a mirarte tú es porque estás escuchando la voz incorrecta. Te tiendes a comparar y peor aún, cuando no escuchas la voz de Dios, tiendes a condenar, uno tiende a ser juez de los otros, de los hermanos. Y cuando dejas de escuchar la voz de Dios, no puedes ver y no percibir, ver y no entender, oír y no captar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Cuando dejas de oír la voz de Dios, pierdes sensibilidad al Espíritu Santo. Entonces, lo que yo quería compartir hoy día, y, y no es que ustedes no sepan, sino traer a la memoria nuevamente el ejercicio de confesar de todo lo que Dios dice de ti. Y quizás algunos pueden decir, pero yo no oigo la voz de Dios. Es que yo no escucho, no oigo la voz de Dios. Fíjate que todos oímos la voz de Dios. Todos. El Señor habla de muchas maneras. Aquí está la voz de Dios en palabras, pero también está en tu corazón. Recuerda que Él escribió en el Nuevo Pacto, que prometió, ¿cierto?, en el libro de Jeremías, que Él iba a escribir sus leyes en nuestro corazón y le iba a poner en nuestra mente. Entonces, te vuelvo a repetir y a recordar más que nada, que todo lo que Dios ha dicho está en ti. Estamos plenos. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, que todo es nuestro, ¿cierto? No dice que todo es nuestro, no dice que somos herederos, no dice el Señor en su palabra que nos constituyó reyes y sacerdotes, no dice que nos dio un reino, pero ¿por qué nos cuesta oír eso? Porque solamente, simplemente, llanamente nos estamos mirando a nosotros mismos. Y esa es la trampa de Satanás, que tú quites los ojos y los oídos de tu corazón del rostro de Jesucristo y te lleva al primer pecado, a oír la voz de Eva. Eva escuchó a Satanás y Satanás habla a través de qué? De crearte una necesidad, de exacerbar una necesidad que no la tenemos. Tenemos y somos dueños de todo porque somos herederos. Te vuelvo a repetir. Entonces la voz de Eva sigue hablando a la mente del hombre, al alma del hombre, a las emociones, las mujeres. Y nosotros pensamos que es normal, pero como no confesamos quiénes somos, el alma se le olvida fácilmente. ¿Por qué? ¿Por qué se le olvida fácilmente quiénes somos? Porque Satanás trabaja, no descansa y está todo el día hablándonos mentira, hablándonos temor, hablándonos ansiedad.
hablándonos desesperanza. Tú y yo somos hijos amados. Esa verdad, te vuelvo, insisto en eso porque es donde más golpea el enemigo. Esa verdad tiene que estar grabada como a cincel en tu corazón. Y el único encargado eres tú, es tu voz profética. Cuando tú hablas lo que Dios ha dicho, tu voz es profética. Y si tu voz es profética, tiene autoridad, tiene autoridad. Amén. Mira, cuando escuchamos la voz de Dios, el gozo va a fluir, tiene que fluir el gozo, porque la palabra de Dios y lo que Él dice es verdad y vida. Tiene que haber gozo en ti, tiene que haber paz, tiene que haber confianza, tiene que haber plenitud. Te vuelvo a repetir, tiene que haber santidad, tiene que haber orden, tiene que haber gobierno, tiene que haber poder. Y lo decíamos en la reunión del domingo pasado, tiene que notarse en nuestros rostros que estamos escuchando la voz de Dios, que no estamos escuchando la voz de la escasez, porque hay procesos que algunos pasamos procesos de escasez, procesos dolorosos, pero no tenemos que olvidarnos de quiénes somos. Insisto en lo mismo, confesar, hacer hablar a tu hombre interior quién eres tú. Posiciónate de esa verdad, arrebata esa verdad, arrebata lo que Dios dice. Veces anteriores hemos dicho que todo lo que el Padre habla, la creación escucha. Y nosotros no estamos ajenos. Y nosotros con mayor razón porque somos los hijos, los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces cada uno va a hacer el compromiso con el Señor, va a renovar ese pacto que Cristo hizo contigo, conmigo, de confesar, de comer de Él, lo que Él dice, más que el acto profético, ¿cierto?, de la cena y el pan, que es una manifestación, obviamente, un encuentro. También el Espíritu tenemos que oír la voz de Dios, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Entonces no podemos decir, como te digo, es que yo no escucho la voz de Dios. No sé si se recuerda, les comentaba a algunos que en los procesos de mucha guerra espiritual que yo tuve, un solo versículo que fue Isaías 41:10, fue el versículo que me mantuvo fuerte, firme, no desistir ante esas luchas, ante esas opresiones espirituales. Entonces me repetí en todo momento Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una verdad, es una promesa, pero es un arma de guerra también. Es la voz de Dios que salía de mi boca y lo repetía tantas veces que la última vez, Elvita, era, era realmente que yo sentía que era la voz de Dios citando ese versículo. Entonces, todo lo que tú quieras alcanzar es oír la voz de Dios. Ahora, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? Leyendo la palabra, meditando, clamando. Tenemos todas las herramientas, tenemos todo, el Padre ya preparó todo para nosotros. Tenemos, imagínate el Espíritu de Dios hablándonos, guiándonos, y a veces el Señor también tienes que, en el tiempo o los días que pasas en intimidad con el Señor, tienes que también aprender a oír la voz de Dios cuando Él calla. Eso es maravilloso. ¿Por qué?
porque hace que tú creas más hambre de Él. El Padre crea una búsqueda mayor de Él. Y así me lo dijo un día. Y decía, Señor, así pasaban como 3 días, yo no escuchaba, no oía la voz de Dios, la voz del Espíritu. Y decía, Señor, ¿qué está pasando? Pero Él lo hacía de esa forma, para que yo lo buscara con más hambre, para que yo lo buscara con más intensidad. Y Él se escondía. Entonces, si por alguna temporada no estás escuchando la voz de Dios, es porque o estás escuchando otras voces, o el Señor quiere llevarte a algo mayor y que tú lo busques con mayor intensidad porque tiene cosas mayores para darte. Pero el Padre siempre está. Aunque no entendamos, siempre está. Aunque no escuchemos, aunque no veamos, siempre está. Y quizás no te va a hablar en un pensamiento, pero siempre va a buscar el Señor algo o alguien para hablarte. Y no necesariamente esperar un proceso difícil, no necesariamente esperar una enfermedad o esperar escasez, no. Recuerda que nosotros vamos de gloria en gloria. Entonces, el cómo tú escuchas va a definir, como te digo, quién eres y los propósitos y los tiempos que pasas en el desierto. Intimidad, hambre, determinación van a traer lo que tú necesitas, y lo que tú necesitas es Cristo, y lo que tú necesitas y necesitamos es ver y oír porque el alma nuestra es porfiada. Otra de las razones que no escuchamos la voz de Dios es porque quizás hay cosas en nuestro corazón, quizás hay falta de perdón, quizás hay culpas. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? En Mateo 13 el Señor le habla a los discípulos y le explica las parábolas y le dice que a ellos les es dado, ¿cierto?, el oír los misterios del reino. A los discípulos. Imagínate nosotros que somos sus hijos. Y les dice, por la multitud, por el gentío o la muchedumbre, que a ellos no se les ha sido dado. ¿Por qué? Porque se le había engrosado el corazón. Y podían estar viendo los milagros y no entendían. Podían estar escuchando y no percibían, porque el corazón de ellos está embotado. Había religiosidad, había condenación, había muerte. Entonces, un buen ejercicio es preguntarle al Espíritu de Dios si realmente nuestro corazón está puro como para verlo y oírlo, si realmente nuestro corazón está confiado en Él. Entonces, todo lo que esté ligando tu corazón con el pasado va a impedir que tú puedas oír bien la voz de Dios. Mira, lo que mencionamos al principio, el Señor está moviéndose tan lindo, tan poderosamente en la iglesia. Nosotros tenemos ese privilegio. Ustedes lo han tenido en Argentina, nosotros aquí en Santiago, de ver cómo el Espíritu Santo se ha manifestado. Maravilloso. Aún así hay personas que viendo no han creído, viendo, oyendo, no han oído lo que está haciendo el Señor. Lo poderoso, cómo se está moviendo.
Entonces no caigamos nosotros en la trampa. Dejamos de oír al Espíritu de Dios, dejamos de oír a Dios, vamos, te vuelvo a repetir, a caer en prejuicios, en condenación, en confusión. Y el enemigo nos va a sacar del propósito y vamos a tener que dar vueltas y vueltas en el desierto. Y la voluntad de Dios es que tú creas, que creas en el Hijo, que crea, que creas en quien tú eres, que creas en el diseño, que tú te puedas ver en el espejo y puedas confesar quién eres. Pero te vuelvo a repetir, oír con los oídos del corazón, oír con los oídos del corazón, creer. El que cree, por cuanto creí, hablé. Entonces lo que tú escuches, eso es lo que va a hablar, lo que va a hablar tu corazón. Hay un, hay un proverbio que lo apunté por acá porque me llamó la atención. Proverbios 19:27. Lo voy a, hay una versión que me gustó mucho. Proverbios, si lo encuentro por aquí, a ver. Proverbios 19:27. Dice, el hijo que no hace más caso de los que lo reprenden, solo puede rumiar. Imagínate lo que dice, lo encontré genial. Solo puede rumiar malos pensamientos. Genial esta versión de la Biblia latinoamericana 1995. El hijo que no hace más caso, o sea, el hijo que no oye, solo puede rumiar malos pensamientos. ¿Te imaginas lo poderoso que este versículo, lo que dice? Confusión, confusión, cosas negativas, temores, ansiedades, condenación, es lo que tú rumeas, o sea, es lo que empiezas a comer cuando no escuchas la voz de Dios, cuando escuchas la voz que no viene del cielo, comienzas a rumiar malos pensamientos. Y esos malos pensamientos son los que después uno somatiza. Viene la angustia, viene la depresión, todo eso tú somatizas cuando no escuchamos la voz correcta. Entonces, hoy día, terminando acá de compartirles la palabra, vamos a orar. Y muchos de ustedes van a renunciar a esas voces que hacen que no te sientas hijo o hija, esas voces de orfandad, esas voces de temor, esas voces que te hacen, eh, que te hablan y te hacen creer que tú no eres digno o que solamente es para algunos. Esas voces que te dicen que nunca vas a salir de la situación en que estás. Esas voces que te dicen que tu hijo, tu hija nunca va a volver, que tu familia siempre va a ser pobre, que tú vas a ser siempre pobre. No, no. Tenemos que decidir hablar verdad, hablar vida, tomándonos de lo que Dios ya dijo, tomándonos de lo que Dios ya te dijo. Yo estoy seguro, estoy muy seguro que a cada uno Dios, todos los que estamos acá, hemos oído la voz de Dios. Todos. Todos han oído la voz de sanidad, de libertad, de prosperidad, de reconciliación,
pero pasan por procesos y el alma los lleva a ponerle oído a lo que no viene del cielo. Entonces el compromiso con ustedes es hoy con Cristo, con su reino, para que el reino se manifieste a través de ustedes, a través de nosotros, que somos la iglesia. Y todos, siempre lo digo, pero todos estamos llamados a manifestar reino. Cada uno tiene dones, cada uno tiene talentos, pero tenemos que oír, creer lo que Dios ha dicho. El cielo habla, la naturaleza habla, el Padre habla, el Espíritu Santo habla, el Hijo habla, los ángeles hablan. Entonces, nuestro corazón tiene que estar sensible a todo. Si yo cierro mi corazón en algún área, es que un espíritu de religión te está hablando. Dios habla de muchas maneras. Dios se manifiesta de muchas maneras. No podemos limitar el mover del espíritu. Cuando tú oyes el silbido apacible o el viento recio que es Cristo, tú vas a entender cómo se mueve el Espíritu Santo. Cuando tú pasas tiempo escuchando la voz de Dios, vas a entender lo que el Espíritu Santo está haciendo y vas a querer más de Él y vas a querer más de Él para impartirlo, para dar, porque el Señor le da más al que tiene más. Si oyes más, más vas a oír. Más entendimiento vas a tener. Si ves más, más te va a dar el Señor. Más discernimiento, más visiones, más sueño, más revelaciones. Entonces, amados, es nuestra responsabilidad. Hoy la voz de Dios es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y va más allá de si escucho una canción del mundo, ¿no? Si tú estás lleno de lo que Dios dice, da lo mismo si escuchas una canción secular. Va más allá de eso. Cuando tú escuchas la voz de Dios, vas a aprender a gobernar la ofensa. Porque ¿qué es una ofensa? Es un dardo que te lanza el enemigo que sale a través de la boca de alguien muy cercano. Pero cuando estás lleno, tu corazón está lleno de lo que Dios ha dicho de ti, la ofensa no tiene por qué marcar tu corazón, no tiene por qué ofenderte, no tiene por qué apartarte del cuerpo. Simplemente bendices a quien te ofendió. Y cuando tú bendices a quien te ofende, cuando tú bendices a quien a quien no se te persigue, si tú bendices a quien te maltrata, si tú respondes con la palabra de Dios, estás evangelizando. Muchas veces no evangelizamos porque no oímos la voz de Dios. El perdón es evangelizar. Y para perdonar yo necesito haber tenido, escuchado, guardado la voz de Dios que dice que Él me perdonó. Si Él me perdonó, quito toda culpa, entonces también yo no voy a condenar ni a culpar. Estoy evangelizando, porque estoy desatando con mis actitudes la voz de Dios. Todos, todos, todos somos voz del Espíritu Santo. Todos somos hijos, herederos y herederas, como te he dicho, todos podemos profetizar, todos podemos hablar de parte
del Padre, del Creador. Con nuestra boca damos vida y damos muerte, dependiendo de qué escuchemos, dependiendo a quién escuchemos. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Eso tiene que estar en tu boca siempre, día y noche, noche y día. Que eres su hijo, que eres su hija, que eres muy amado. Eso te va a ayudar a vencer espíritus de opresión, espíritus nocturnos, espíritus de angustia, espíritus de depresión, confesando Mateo 3:17. Y lo otro, para no distraerte, lo que dijimos al comienzo, Mateo 17:5. A él oí. ¿Cómo yo puedo oír a Jesús? Comienza a leer el Evangelio. Jesús fue engendrado, Jesús sabía, oía al Padre y hablaba conforme lo que él oía del Padre, glorificaba al Padre. Con nosotros debe ser lo mismo, porque somos sus hermanos. Jesucristo es el primogénito nuestro. Amén. Tomen versículos que hablen, personalicen la palabra de Dios y confiesen y van a oír la voz de Dios más seguido y van a discernir cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Van a discernir cuándo es espíritu y cuándo es alma. Van a discernir cuándo es compasión, cuándo es lástima. Van a discernir cuándo ir, cuándo venir, cuándo hacer, cuándo no hacer, cuándo descansar. Amén. ¿Todos contentos? ¿Sí? Vamos a, vamos a orar. Cada uno, cada uno, si quieres cerrar sus ojitos, se va a conectar. La adoración está en tu corazón. No necesitamos una adoración fuera de nosotros. Tú vas a entonar con tu corazón las palabras de Dios. Tenemos la melodía perfecta que es el amor, que es el gozo, que es la paz que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces cada uno, si siente renunciar a alguna voz de tormento, voz de insomnio, voces de ansiedad, para declarar y decir, Señor, Padre, yo creo que soy ese hijo muy amado y hoy decido en el nombre de Cristo oírte a ti, Señor, porque tú eres la verdad y porque tú eres la vida, Señor, yo decido anunciar esas verdades, anunciar lo que he oído de ti, para primero hablarme a mí mismo y luego a los demás, para edificarme y luego edificar a los demás. La voz de Dios viene para eso, a sanarte, a liberarte, a posicionarte para llevar a otros, porque la voz de Dios tiene que salir a través de tu boca. La voz de Dios tiene que salir a través de tu boca profética, porque no vas a hablar de tu corazón, sino del corazón de Dios, como así lo hacía Jesucristo.
En ti está esa vida, esa palabra. Y de tu boca tiene que salir sanidad. Y de nuestra boca tienen que salir los milagros, tienen que salir las liberaciones, tiene que salir la compasión. De nuestra boca tienen que salir frutos, frutos que demuestren que realmente soy hijo, que realmente eres hija, que realmente eres próspero, que realmente confías. Tu boca sale eso. Todo lo que Dios dice, tú guárdalo en tu corazón. Y tu corazón va a ser esa buena tierra que va a dar al 30, al 60, al 100 por uno. En la medida que tú pasas tiempo escuchando la voz de Dios, seguro, seguro, que tú te vas a convertir en la buena semilla. Porque eso dice la palabra, que los hijos son la buena semilla. Tú eres la buena semilla. No tienes que mirar al lado, no tienes que mirar al otro hombre, al otro gran hombre de Dios. Tú eres la buena semilla, tú eres el hijo, tú eres la hija. Solo que tenemos que dejar de oír lo que no trae vida, la mentira, la tentación. Padre, en el nombre de Jesús, toda voz del infierno que habla, Señor, a tus hijos, a tus hijas, enmudezcan ahora en el nombre de Jesús. Todo el que habla a su lado izquierdo, Señor, emudezca. El que le habla al oído derecho, emudezcan en el nombre de Jesús. Las voces de intimidación, las voces de escasez, Padre, emudezcan en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Señor, y quita toda sordera espiritual. Quita, Señor, todo temor a lo nuevo. Hay un temor incluso a oír la voz de Dios. El oír la voz de Dios trae libertad. Oír la voz de Dios trae libertad, Padre, que sean libres de ese engaño, de creer que porque oye la voz de Dios, Señor, ellos van a caer en desgracia o en un mayor esclavitud. Esas son mentiras del diablo. Recuerda que Jesús, Dios el Padre, es amor. Y Él nos está gritando constantemente cada día que nos ama. Él prepara el día, prepara la provisión para que tú vivas, sientas. Él trajo un reino inconmovible, un reino de amor, de gozo, de justicia para ti, para nosotros, para los hijos, para los que creen, para los que le recibieron y los que les recibieron como son ustedes, como somos nosotros, nos dio ese derecho de ser llamados hijos, hijos. Y por cuanto hijos, herederos, herederos. Y como garantía puso a su Espíritu Santo. Mira qué verdad. Puede haber una verdad mayor que es. Puede haber una verdad mayor que Él mismo se dio por nosotros. Personaliza la palabra, hazla tuya, arrebátala. Tiene que ser violento para eso, para arrebatar y guardar en tu corazón lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice de ti. Para Jesús no hay edad, solo hay hijos. No hay varón ni mujer, todos son hijos. Todos somos uno en Él. Todos somos uno en Él. Y Él quiere, siempre quiso, siempre ha querido manifestarse a través nuestro. Nosotros llamados a manifestar la gloria de Dios. Nosotros llamados a hacer la puerta para que muchos entren al reino. La voz de Dios tiene que resonar cuando despiertas, tiene que resonar antes de almorzar, como postre, como cena, antes de dormirte. Tiene que estar la voz de Dios. Tienes que aprender a hacer hablar a tu hombre interior.
para que manifiestes vida, para que ningún espíritu de orfandad pueda seguir ya gobernando tu vida. Espíritu de Dios, ven sobre tus hijos, manifiéstate, Señor, sobre tus hijos con esa voz, Señor, de paz, esa voz poderosa, Señor. Padre, que ellos sientan en su corazón esa voz que lo único que hace es llamar a los hijos, que lo único que hace es llamar a los hijos, llamar a las hijas. Y no le estoy hablando a tus emociones, estoy hablando a tu alma. Le estoy hablando a tu alma, a tu espíritu, quise decir. El Padre habla a tu corazón, el Padre habla a tu espíritu, no habla a tus emociones. Todo lo que venga a activar tus emociones, que te haga sentir solo o que no eres amado, esa voz no viene de Dios. Recuérdalo siempre, recuérdalo siempre. Todo lo que viene a mover tus emociones, a causarte angustia, ansiedades, temores, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios te hace enfrentar y superar y vencer el temor, no esconderte, no esconderte. Recuerda que la voz de Dios está siempre llamando. El Padre está siempre esperando. Por algo, Señor, añadió en su palabra la parábola del Hijo Pródigo, porque se está esperando que tú llegues a su presencia, que tú le escuches y que de una vez por todas creas con todo tu corazón que eres muy amado y muy amada, que tienes acceso al trono, que da lo mismo lo muy malo que hiciste. El amor de Él es mayor. Y Él así lo dice, que mayor es el que está en nosotros. Él está en nosotros como palabra, como espíritu, como amor, como gracia, como sabiduría, como consejo. Está en nosotros Él. Y si tú aprendes a callar la voz de tu alma, vas a entrar en esa plenitud que trae su reino, la victoria que trae su reino. Hibrama derebra deshtere ba ba ba. O carraba ba 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 deshtere ba 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 ba. Padre, quita todo cansancio, Señor, toda pesadez que las mentiras del diablo han traído sobre tus hijas, sobre tus hijos. Quiebra, Señor, quebranta la voz de todo espíritu religioso. Padre, quebranta la voz, anula toda voz que viene de Jezabel en el nombre de Jesús. Quebranta, Espíritu Santo, toda voz de queja, de crítica, de condenación. Quebranta, Señor, toda voz que ha venido a robar las bendiciones de tus hijos. Quebranta, Señor, toda voz que se opone al encuentro contigo. Padre, y declaramos verdad y bendición sobre tus hijos, que son sanos, que son libres, que son prósperos, que todo aquel que ha sido encadenado por la mentira del diablo sean libres ahora en el nombre de Jesús. Que todo aquel que guardó, Señor, en su vientre profético, mentira del diablo, tinieblas, sean libres ahora en el nombre de Jesucristo. Oh, rababaraba, sherere, baba. Que ellos puedan oír tu voz, Jesús, la voz de tu Espíritu, Señor, llamándolos, Padre Celestial, a cosas mayores, llamándolos, Señor, para que sean manifestadores de gloria y de poder, de fuego. Oh, rabababababare, sherere, bababa. Trae la voz del discernimiento, Señor. Hurra, líbranos, Señor, de todo espíritu de engaño que ha entrado a tus hijas, a tus hijos, a través de sueños, las voces del infierno, Señor, que han
alterado sus emociones, que han desordenado las emociones, que lo han esclavizado emocionalmente, almáticamente, que esas voces, Señor, sean anuladas en el nombre de Cristo, que sean anuladas esas voces, Señor, que trajeron condenación y culpa en el nombre de Jesús. Oh, rababarabra, sherere, babababa. Toda voz de culpa, de condenación, salen fuera en el nombre de Jesús. Todo diseño de esclavitud en Débora, salga ahora en el nombre de Cristo. Oh, rabababa, todo diseño de esclavitud, ahora toda condenación sale fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Padre, que la voz profética fluya, Señor. Que el sonido, que la voz profética que viene de tu corazón venga, Señor, a ordenar el corazón de tus hijos, de tus hijas. Venga, Señor, a llenar ese alfolí profético en los vientres proféticos de tus hijos, para que haya palabra de vida, palabra de fuego, Señor, saliendo a través de sus bocas. Espíritu de Dios, ven a activar la voz profética en Sol de Justicia en México. Padre, sea activada, Señor, ahora la voz profética de fuego en esas mesas establecidas, Señor. El águila de fuego en esa mesa en México, en Sol de Justicia, porque hay muchos ojos, Señor, proféticos. Pero el enemigo ha sellado la voz profética. Padre mío, abre y quita sus oídos. Quita lo que no es, Señor. Quita toda confusión, todo temor, toda religiosidad, para que lo profético sea establecido y manifestado con mayor fuego, con mayor intensidad. Padre mío, en el nombre de Cristo, que la voz de tu espíritu llegue, Señor, no solo al corazón de tus hijas, de tus hijos, llegue a su casa, a sus atmósferas, a su familia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque así como tú estás aquí, Señor, estás con ellos, estás rodeándolos, Señor, y estás dentro de ellos, como una semilla de vida, como una semilla de justicia. Padre, yo bendigo a tus hijos, a tus hijas, los herederos, declarando sobre ellos ahora sanidad, sanidad, en el nombre de Jesús, sanidad en sus emociones, sanidad en su corazón, que toda semilla que lanzó la serpiente sea desarraigada en el nombre de Jesús. Que todo huevo de áspid sean desarraigados de sus dientes en el nombre de Jesús. Todo veneno de la serpiente sale fuera en el nombre de Jesús. Todo huevo de áspid sale fuera. Ahora lo desarraigamos en el nombre de Jesús. Libre, Señor, en el nombre de Jesús, de mentiras, de engaño. Sean libres, Señor, de toda mentira que provoca ilusiones. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, sean libres tus hijos. Libre Danari en el nombre de Cristo. Libre Juanita Ampuero en el nombre de Jesús. Libre Claudia Romero en el nombre de Jesús de toda opresión. Libre Pamela